Sí, Hay silla para todos, ¿verdad? Benjamín está. Benjamín va a entrar. Sería Ah. Benjamin, ¿quién falta? ¿Verdad? De hecho, Luis. pues yo igual termino y me paro Ah, para no, para no estorbar. Benja. Benja. ¿Ahí se escucha? Ok. Ok. De que algo que hacía falta y lo traje de inspiración como que no vi. ¿Quién va a empezar? ¿Usted empieza? Yo. Ok. ¿Empezamos? Ok. Buenos días a todas, a todos y todes. Para mí es un honor empezar la jornada de Historia y Patrimonio con esa mesa que nos convoca y que es el fruto de un proyecto colectivo que tenemos con la Facultad de Relaciones Internacionales y la Facultad de Derecho. Y entonces por eso somos tantos en esa mesa. Y nosotros participamos en ese proyecto que coordinó el doctor Rafael Velázquez de la Facultad de Relaciones Internacionales. Y digamos, ese libro que ven aquí adelante es uno de los resultados de nuestro trabajo colectivo. Y bueno, luego si quieren consultarlo aquí, se pueden acercar a la mesa con mucho gusto. Y aquí, digamos, tenemos diferente enfoque. Tenemos un enfoque histórico desde las relaciones internacionales, desde jurídico sobre el tema de la migración en esta zona fronteriza. Y vamos a empezar con la ponencia de Pedro Espinosa Meléndez y César Alexis Marcial Campos, investigadores de este instituto y que se dedicaron a la primera parte, digamos, histórica de ese libro. Va a exponer Pedro, entonces Pedro tiene 15 minutos. Gracias. Ahí está, el cronómetro. Para que me avise, porque luego hablo mucho y creo que sobre todo hablando de este tema sí puede resultar algo cansado o aburrido, entonces voy a tratar de no hablar tanto. Bueno, antes que nada agradeciendo la coordinación de este proyecto. ¿No se escucha? Bueno, no sé si... Ahí está. No, ¿verdad? Ahora sí. Sí, a pesar de que soy muy aficionado a la música, luego no soy bueno con el audio. Bueno, decía, bueno, antes que nada agradeciendo como la invitación que salió de este proyecto que tuvo como sede principal la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales y bueno, la doctora Sara Musotti, que fue, digamos, nuestro vínculo y quien nos invitó a colaborar. Es un proyecto, y bueno, aclararía antes de hablar varias cosas. Una, que bueno, pues finalmente al menos yo no soy un migrantólogo. De hecho, bueno, estuvo por aquí, estarán presentando el libro de la doctora Irina Córdoba, que sí es una especialista en el tema. Yo he tenido algunas incursiones, voy a decir, más o menos esporádicas al tema y sobre todo me he aproximado desde quizás ciertos métodos cuantitativos. Por eso lo que les comentaba, que quizás la parte a veces pesada o aburrida de la historia y que no necesariamente, digamos, está involucrada con estos chismes que a veces nos resultan que la historia sea interesante. De esa otra parte estaré hablando mañana, entonces, bueno, si se quieren echar la vuelta, ahí estaré chismeando sobre temas que tienen que ver con supersticiones y demás. En este caso, bueno, básicamente nos invitaron al proyecto y bueno, es una parte que hemos estado colaborando entre el doctor César Marcial y su servidor y un poco nos pusimos de acuerdo, decir como que bueno, pues la parte cuantitativa, que sería nuestra primera entrada al tema, la trabajé principalmente yo y tenemos proyectado pues tratar una segunda parte con aspectos más cualitativos que tienen que ver con cómo históricamente se han tejido los controles
fronterizos. En este caso, pues yo básicamente lo que trato de presentar aquí es una aproximación, digamos, a los procesos de poblamiento y migración que se dieron en esta frontera. Una de las cosas que empecé a dudar conforme iba encontrándome algunos resultados en el trabajo, no sé si se puede cambiar la... Ya. Una de las cosas que empecé a dudar ya sobre la marcha es, bueno, hasta dónde resulta pertinente hoy en día seguir hablando de una región binacional o de una región transfronteriza. Ahorita intentaré argumentar por qué estas dudas y también algunas cosas sobre las que yo mismo había escrito hace algunos años y también algunos trabajos recientes y que tienen que ver con ciertos, lo voy a plantear así, ciertos lugares comunes que hemos construido sobre la historia de Tijuana, como que al final es una Twin City junto con San Diego. Sí es una metrópolis fronteriza, aunque eso ya Tito Alegría hace algunos años lo desmintió, sobre todo con base en evidencias de carácter cuantitativo y de información urbana y cartográfica. Y bueno, pues aquí básicamente lo que intentamos hacer fue explorar, digamos, ya hay cierta historiografía en la región que ha estudiado los procesos de poblamiento y migratorio a partir de métodos cuantitativos, de fuentes censales, en la primera mitad del siglo XX, pero lo que no me había encontrado que se hubiera hecho es trabajar a Tijuana y San Diego en su conjunto como si fueran una sola región. Bueno, el primero de los cuadros que muestro aquí es precisamente por lo que comencé a dudar, ¿no? Que hablar de una región transfronteriza sea pues del todo útil. Y eso tiene que ver con que, bueno, hay cierta historiografía que ya nos ha mostrado cómo fue la anexión de los territorios del norte de México a los Estados Unidos, lo que de alguna manera creó lo que conocemos como la dinámica transfronteriza y binacional entre México y Estados Unidos, ¿no? Casos como Laredo y Nuevo Laredo o El Paso y Ciudad Juárez, bueno, pues eran ciudades y regiones previamente con un poblamiento previo que quedaron divididas por la frontera. El caso de Tijuana y San Diego, bueno, pues es un poco distinto porque si bien la misión de San Diego está desde la década de 1760, pues en realidad Tijuana como localidad surge varias décadas después de 1848. Entonces, lo primero que nos encontramos es de que si quisiéramos cuantificar, digamos, con la información que tenemos, la población de la región en su conjunto, nos encontramos que hasta la década de 1880 tenemos un poblamiento relativamente lento, digamos, de mediados del siglo a la década de 1880, prácticamente la población de la región se triplica, de menos de 6,000 habitantes a casi 15,000, pero nos encontramos que estaba distribuida más o menos digamos, en la misma proporción de los dos lados de la frontera. Pero a partir de la década de 1890 nos encontramos que con dinámicas demográficas completamente distintas. Es decir, la población del condado de San Diego se dispara, mientras que la población del lado mexicano de la frontera pues permanece pues prácticamente estancado. Esto tiene que ver con la llegada del ferrocarril al condado de San Diego, y lo cual es lo que va a generar que décadas después se dé un proceso de poblamiento similar al que otras ciudades portuarias de California habían experimentado desde varias décadas antes. Es decir, esta idea que tenemos de California como poblándose de manera muy acelerada con población de todo el mundo durante el Gold Rush, no necesariamente nos ayuda a explicar lo que ocurrió en esta frontera. Otra de las cosas que tratamos de medir, pues es el origen de la población, ¿no? Y algo que notamos, bueno, aquí me limito al censo del año 1900, es que en proporción a lo que nos dicen los indicadores sobre el estado de California, San Diego es un estado que ha tenido menos migración extranjera en proporción al total que lo que ha tenido California, y que los lugares de origen de esta migración también han sido ligeramente distintos. Es decir, California lo reconocemos como un estado, digamos, de migración internacional durante la segunda mitad del siglo XIX, con una importante migración no únicamente europea, sino también asiática. Y nos encontramos que en el caso de San Diego, pues tenemos un menor porcentaje de población. Nos encontramos también que la población es principalmente europea y algo de población mexicana, pero no necesariamente tenemos estas grandes migraciones de origen chino y japonés que se dieron a otras regiones más al norte en el estado de California, ¿no? Entonces, una de las cosas que intentamos mostrar aquí, pues es que ciertas generalizaciones que a veces hacemos sobre la historia de California o de Baja California, pues
no necesariamente se sostienen cuando tratamos de hacer un zoom a nivel de estas localidades. Y bueno, en el caso de Baja California, también lo que los censos nos dicen, pues es que creo que aquí me atrasé con un cuadro. Ah, bueno, sí, era el mismo. Sí nos encontramos también con una diferencia importante donde la migración y la población extranjera son más numerosas en el Distrito Norte que en el Distrito Sur. En realidad, el proceso más importante de poblamiento que se da en la región tiene que ver con la primera mitad del siglo XX y es lo que intentamos mostrar aquí, pero también creo que es uno de la información, al menos cuantitativa, que también me metí en problemas al momento de decir que esto es una región binacional. Y creo que no solamente se nota en los números, sino también en términos cartográficos. Es un mapa del año 1954, donde podemos ver la diferencia entre lo que se registraba de la cartografía del condado de San Diego, que si se dan cuenta, pues la principal, no son ciudades gemelas, es decir, son ciudades que están de dos lados de la frontera, pero pues tenemos una ciudad portuaria con una zona, digamos, urbana expandiéndose hacia el este y hacia el norte, y varios kilómetros al sur tenemos una pequeña localidad que sería la ciudad de Tijuana, ¿no? Si nos regresamos en términos, digamos, cuantitativos, y quizá ahorita la otra ponencia que profundice más en la simetría que se da de los dos lados de la frontera, nos encontramos con que si pensáramos la región en su conjunto, alrededor del 90% de esta población, al menos en este periodo, ha estado concentrada del lado estadounidense. Otro de los cuadros, digamos, en realidad estoy haciendo un resumen. Mi invitación es más bien a quienes interese, digamos, esta aproximación histórica, pues que le echen un ojo al capítulo del libro. Tiene que ver también, intentamos mostrar el origen de la población migrante. Aquí una de las principales dificultades pues es de que los censos no desagregan esta información a nivel municipal o a nivel condado, sino hasta mediados del siglo XX. En otro trabajo, de hecho, sí, es un profesor Piñera, tratamos de hacer una aproximación a partir de fuentes, en este caso eclesiásticas, de los registros bautismales, para la década de los años 20, y vemos que más o menos coinciden un poco con lo que aquí se menciona sobre la generalidad de la población de Baja California, que es una migración principalmente nacional. Sin embargo, vemos que a comienzos del siglo, sobre todo en la década de 1920, la población china era considerable, aunque proporcionalmente va a ir bajando conforme avanza el siglo. La población del condado de San Diego persiste en estas tendencias que habíamos identificado en la segunda mitad del siglo XX. Una diferencia importante de cómo se clasifican los censos es que en el caso estadounidense pues se sigue hablando, digamos, de adscripciones raciales. Entonces, pues una de las cosas que también nos encontramos es de que lejos de estas sociedades cosmopolitas con las que se suele retratar a California, San Diego históricamente tenía una población principalmente clasificada como blanca, y la población mexicana pues también ha sido considerablemente pequeña. Es decir, la dinámica migratoria, al menos lo que estas cifras nos dicen, pues es de que no necesariamente es que es compartida de los dos lados de la frontera, sobre todo la población mexicana. No significa que Tijuana no sea un lugar de migración de tránsito, sino que la población que cruza Tijuana al otro lado de la frontera no necesariamente lo hace o lo ha hecho para residir en el condado de San Diego. Entre otras cosas, porque la migración mexicana en esta época era una migración principalmente rural, y San Diego no se distinguía por ser importante en este tipo de actividades. Ya para ir cerrando, bueno, tenía también algo de información sobre los años 60, pero eso lo dejaré al siguiente ponente. El único dato con el que sí quisiera cerrar, y que quizá no siempre lo hemos visibilizado y que nos percatamos al momento de hacer esta cuantificación, es que de manera paralela a este acelerado proceso de poblamiento, principalmente por migración nacional, es decir, la gente que puebla San Diego son migrantes que vienen desde Estados Unidos en su mayoría. La gente que va a poblar Tijuana van a ser migrantes de origen mexicano, y paralelamente a este poblamiento hay un despoblamiento de las poblaciones originarias. Lo que nos dice el censo de 1850 es que el 80% de la población de San Diego era de origen indígena. Un siglo después, la población indígena de San Diego era el 0.3% de la población total, ¿no? En el caso de Baja California es un poco más difícil, los datos son más imprecisos, pero hay un proceso similar. Entonces, algo que no habíamos dimensionado es de que previa a la dinámica migratoria que hoy nos resulta más o menos familiar,
pues nos encontramos con estos otros procesos que quizá nos resultan un poco más ajenos, pero pues nos ayudan, digo, a matizar ciertas generalizaciones sobre que pues siempre, digamos, estas dinámicas han sido más o menos estáticas y que pues estaríamos condenados a repetir estos ciclos de crisis migratorias que pueden ser más recientes de lo que pensamos. Bueno, yo dejo mi intervención aquí y bueno, pues la invitación es a acercarse. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante estos hallazgos, ¿no? Que damos por hecho que toda la migración va a San Diego, entonces creo que nos abriste mucha arista y necesidad de replantear esos temas. Pues seguimos con la ponencia del doctor Ramiro Jaime y del doctor Atahualpa Chávez Valencia, que va a presentar Ramiro. Y ¿tienes presentación? Nosotros migratorios. Perfecto. Tiene 15 minutos. Gracias. Este no funciona. Ah, este No, es sí, para, eso es para... sí, Para la video. ya. Para los virtuales. Buenos días, muchas gracias por atender a esta convocatoria. Considerando el tiempo disponible, que no es mucho, y que no todos los asistentes son estudiantes de historia, pues voy a tratar de ser conciso y lo más claro que pueda. Ese es el objetivo que teníamos, o que tuvimos el doctor Atahualpa y un servidor para este capítulo. Era más bien un ejercicio de revisión a partir de 1950, sí, a partir básicamente cuando el programa Bracero ya está en funcionamiento, hasta lo más que pudiéramos alcanzar, porque el resto de los integrantes del proyecto pues son internacionalistas, abogados, principalmente algún historiador por allí que se les coló en Freire, pero pensando sobre todo que el objetivo de este tomo es un diagnóstico y el siguiente va a ser más bien una propuesta para los que toman decisiones. Y considerando esto, pues lo que hicimos o lo que tratamos de hacer los integrantes del cuerpo académico Historia y Sociedad es sobre todo darles a los compañeros que trabajan con la cuestión actual, pues insumos para poder problematizar las propuestas que ellos van a presentar, y no que vieran lo histórico como un antecedente, más bien como una forma de visualizar un problema que se encadena desde el siglo XIX, como acabamos de escuchar con Pedro, y que sigue vigente. Es decir, si se hubiera resuelto antes y no tuviera nada que ver esos procesos, pues ahorita no tendríamos ningún problema con la migración. Pero lo tenemos. Y en ese sentido me gustaría invitarles a hacer un pequeño ejercicio. Levanten la mano, por favor, quienes nacieron en Tijuana. Y hay más. Cuando yo inicié mis clases en la UABC, cuando hacía esta pregunta, eran muy pocos estudiantes. Esto significa que o sus padres fueron migrantes o sus abuelos fueron migrantes, e incluso me han tocado estudiantes que pueden hablar de sus abuelos que fueron migrantes. Pero, y esto es así porque los flujos migratorios no son iguales en intensidad. Sí. Y el cambio que vamos a ver después de la Segunda Guerra Mundial es porque Estados Unidos va a tomar un rol más activo en la definición de políticas de migración. Y de hecho, vamos a ver que México a veces quiere tomar como alguna iniciativa, pero el rol cantante es de los Estados Unidos. Entonces, esto no quiere decir que toda la culpa tiene que ser o echársela a los políticos en Estados Unidos, porque como el proyecto se está cruzando con cuestiones de derechos humanos y el cruce de los migrantes desde Lucumacinta hasta el Bravo es en realidad un viacrucis tremendo, entonces la cuestión de derechos humanos atañe a los dos gobiernos. Pero a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, lo que podemos ver es que no hay un acuerdo entre los dos. El único acuerdo que hubo
fue el programa Bracero, en el cual se negoció en más o menos 2 o 3 meses, y que básicamente Estados Unidos impuso su visión sobre los gobiernos mexicanos. Entonces, en ese sentido, el fenómeno religioso sí está determinado fuertemente por lo que pasa en la visión de Estados Unidos en su política interna, pero también en su política global, externa. Y nosotros sabemos que básicamente, no solo en el caso de Estados Unidos, sino prácticamente en cualquier imperio, en cualquier época, cuando un imperio incide en estados menos fuertes, pues crea un desorden. Y bueno, no quiero extenderme en este punto, pero eso lo vamos a ver también en el caso de México y Estados Unidos. Y si ustedes ven los periódicos, bueno, yo creo que ya no ven los periódicos, pero si ven alguna noticia, alguna red, pues entonces verán que una gran preocupación del gobierno, de los gobiernos mexicanos es ver qué va a hacer Estados Unidos. Y desde los 80s, cuando Reagan decide regularizar a gran parte de la migración mexicana y de otros países en Estados Unidos, pues siempre se va a buscar o se va a plantear pues hacer un acuerdo migratorio. Un acuerdo migratorio que a partir del 2000 se le llamó la enchilada, y yo creo que eso es muy didáctico, porque el estudio de la migración está lleno de metáforas. Ese es un punto que me gustaría tocar en la siguiente diapositiva, pero yo soy muy malo con esto. Dime. Dale a la flechita. Ok, ahí está. Pues muy bien. Sí, pero tú ya lo hiciste. Muy bien, entonces rápidamente, este es un esquema y una línea del tiempo para los estudiantes de RI que les vamos a dejar alguna vez una tarea similar. Es una línea del tiempo basada en una periodización de Jorge Durán. Es un antropólogo, pero que tiene una visión muy certera y concisa acerca del fenómeno a lo largo del tiempo. Tan certera y concisa que hay un consenso de los historiadores en utilizar su esquema. Él dice que las políticas, que los flujos migratorios, los procesos migratorios responden a tres elementos. El modelo migratorio, es decir, lo que las leyes quieren lograr, cómo quieren moldear el perfil del migrante, deseable o indeseable. Lo que sería básicamente la ley en la práctica, y el patrón migratorio, que sería esa ley puesta en práctica. Entonces, el modelo y el patrón son dos elementos muy interesantes de este esquema. Y podemos ver que en el primero, que bueno, a nosotros nos tocó desde el 42, básicamente, que es el programa Bracero, que va a ser uno de los elementos más importantes para el poblamiento de Baja California y de Tijuana. A pesar de que aquí no hubo un centro de reclutamiento, pero la informalidad que se va a vivir en realidad dentro de cada uno de estos fases va a provocar que el cruce migratorio sea más o menos parejo en buena parte de la frontera. Después está una fase que llama de los indocumentados. Una vez que se termine el programa, entonces la demanda de mano de obra mexicana, ya Estados Unidos hizo adicto a la demanda de esa mano de obra. Es algo similar a lo de las drogas. Entonces, a pesar de todas las restricciones, los empleadores van a necesitar todavía esa mano de obra, y esta mano de obra va a empezar a diversificarse en formas que no lo habían hecho antes en el siglo XIX. En el siglo XIX, básicamente lo que emigran son varones que buscan, o familias que son una migración circular. Los mexicanos no se quedaban, sino que regresaban. Pero conforme las leyes en Estados Unidos van a endurecerse en la frontera, van a romper esta circularidad, y eso ocurre básicamente, empieza a ocurrir en este proceso, en el de los indocumentados, y con la bipolaridad, cuando hay una amnistía y luego se endurecen, se alternan ambas, por eso le llama es una especie de fase bipolar. Pues esta ruptura va a hacerse más y más grande hasta
En los últimos dos fases, eso es lo que me parece interesante de discutir, es cuando la situación comienza a complicarse para el antropólogo y para los sociólogos, que son los que trabajan con este esquema. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen? Pues porque ellos no les falta algo que tenemos los historiadores, que somos muy tramposos, y es la distancia con el fenómeno estudiado. Entonces, para nosotros es más fácil como que hacer periodizaciones, y seguramente esto lo vivió Jorge Durán, porque el último, que se llama El atrapamiento, es una propuesta de Olga Oyers, que dice, bueno, es que ahora, como se ha segmentado esos itinerarios, ¿no? En realidad lo que vemos, sobre todo con la población haitiana, que nos van a platicar, imagino, es que esa ruta que tenían pensada comienza a cortarse o a detenerse. Y mucha población que buscaba migrar tiene que detener en la frontera, ya sea en Tijuana, es uno de los lugares que ya mencionó Pedro, crece exponencialmente porque la migración tiene múltiples, es como un flujo de agua, mucha agua se va perdiendo en el camino, hay cambios de itinerario, cambios de motivaciones. La siguiente, por favor. Me acostumbré. Ahí está. Aquí podemos ver lo de los modelos y cómo los patrones son muy claros para Jorge Durán. Pero cuando llegamos al último, al del atrapamiento, entonces ya deja de ser muy claro. Si seguimos con el mismo esquema de Durán, las leyes migratorias se endurecen más, incluso se habla del muro. En la historia podemos ver que los muros no detienen en realidad nada, ¿no? Los Gran Muralla China, el muro de Adriano, todos los que digan, incluso la línea Maginot, pues no detuvieron a nadie. Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos darnos un norte para estudiar. Y me paso a la última diapositiva. Ay, se me olvida siempre. Siempre se me olvida. No, ya es la última. Ahora sí. Esa es la parte de Atahualpa que me dejó solo. Pero el trabajo de Atahualpa es una descripción de cómo ha crecido la migración en Tijuana, en esta parte de la frontera interna. Es decir, no es la migración, tal vez la migración que buscaba ir a otro lado, pero por angas o mangas se tiene que quedar o se tiene que regresar. Y por eso es un elemento muy importante que explica el crecimiento tan grande que tuvo Tijuana, que todavía tiene, pero no tan fuerte. Y eso también se explicaría por el endurecimiento de las leyes migratorias, pero eso sería cuestión de que leyeran el libro para que vieran lo que los colegas tienen que decir sobre el asunto. Esta es la población no indígena, y este es el elemento que quisiera platicar un poquito porque es algo que no existía en las anteriores fases migratorias, porque no era tan visible. Pero en las últimas dos, la población indígena de localidades indígenas, principalmente de Oaxaca, de Guerrero, empieza a crecer mucho, ¿no? Y no solamente las que están aquí en Baja California, sino las diásporas en Estados Unidos. Lo interesante de esta migración es que es una migración que si los mexicanos tenemos o los estadounidenses tenían la idea de que éramos difícil asimilación, pues los grupos indígenas son aún más. Y no solamente porque los mismos estadounidenses tienden a crear esa barrera, ¿no? Sino porque ellos tienen una identidad más fuerte y no renuncian a sus viejos marcas identitarias, sino que las reformulan. No las mantienen igual, sino que las van reformulando. Entonces, sí, igual que Pedro, yo les invito a leer el libro y espero que sean indulgentes con los historiadores que no somos especialistas en la migración, pero también va a haber libros de otros temas que seremos seguramente más competentes. Muchas gracias y cedo la palabra. Pues muchas gracias, Ramiro, y por seguir con esa reflexión sobre la migración a esa región fronteriza. Y ahora en esa clave histórica seguimos, Benjamín,
Murillo, que es estudiante de doctorado igual de la Facultad de Relaciones Internacionales, pero que estudió la maestría en historia aquí. Y bueno, yo que soy también investigadora de aquí del instituto, voy a empezar yo, me doy la palabra, y luego Benjamin sigue con la segunda parte. Bueno, en mi caso, estoy contenta de estar en ese proyecto porque tengo las dos facetas de internacionalista y de historiadora, entonces me siento muy cómoda a pesar de no ser migrantóloga. Bueno, ese trabajo surgió a raíz de unas conversaciones que tuvimos con Benjamin sobre ciertas cuestiones comunes. Para nosotros era necesario ver el proceso migratorio desde un enfoque global y, digamos, a nivel espacial, redefinir las regiones, ¿no? Entonces, planteamos definir la migración de Centroamérica y del Caribe hacia México y Estados Unidos, porque generalmente se tratan de formas separadas, pero nosotros encontramos como dos puntos de conexión y bueno, más que aquí, bueno, el azul no se ve muy bien con la luz, pero algunos elementos que definen esa migración forzada y el exilio. El primero es la colonización europea, que tiene características similares en esas dos regiones, y el proceso de descolonización también, que además es interrumpido por el imperialismo norteamericano en esas dos regiones y a lo que le sigue la Guerra Fría como tal. Entonces, para nosotros la migración forzada, el exilio, la diáspora a los países vecinos centroamericanos, a México y a Estados Unidos, respondieron a esa dinámica común que después se convierten en gobiernos dictatoriales o durante, en ese caso, a lo que se le suman luego en la década de los 80 también fenómenos medioambientales, por lo que vimos la famosa caravana migrante, ¿no? En ese caso, la prensa, la opinión pública la trató como algo novedoso, como algo que no tenía que ver, que nunca se había visto antes, pero bueno, nosotros hicimos una reconstrucción histórica y igual que los demás, Jorge Durán es uno de los principales bases de ese estudio, y a su periodización le añadimos la parte anterior desde el siglo XIX y la parte de la caravana migrante, es decir, hasta el presente, porque para esa región se hacía necesario. Y bueno, entonces, digamos, incluyendo ese periodo, haciendo ese análisis de largo periodo, vimos que hay una primera etapa de migración de élites hacia Estados Unidos, sobre todo a la ciudad de San Francisco en esa época. Son élites cafetaleras, sobre todo centroamericanas, y será a partir de la construcción del Canal de Panamá cuando a esa élite se añaden, digamos, unas clases más populares. Y justo uno de los resultados es en 1920 el distrito de La Misión, que es el primer barrio centroamericano que será ubicado al lado del barrio mexicano, ¿no? Es interesante con respecto a la ponencia anterior ver cómo la centroamericana y la caribeña están muy conectadas a la mexicana. La mexicana es su antecedente en Estados Unidos por cuestiones culturales, lingüísticas, y entonces conforme los mexicanos, digamos, iban mejorando sus condiciones sociales, los centroamericanos llegan a ocupar las mismas viviendas,
o lugares de trabajo. Y bueno, por la segunda etapa es que nosotros le damos como inicio la primera invasión, digamos, de Estados Unidos a Haití. Es 1915-1934, no coincide con el inicio de la Guerra Fría, pero sí podemos pensar que tal vez en esa región la Guerra Fría empezó antes que en otros lugares, ¿no? Entonces, digamos, con respecto a las periodizaciones clásicas, aquí hay una serie de fenómenos que se ven, que son evidentes. Y bueno, el golpe de Arbenz y también el inicio de una serie de dictaduras que empiezan de nuevo en Haití y siguen en otros países. Por ejemplo, en República Dominicana consideramos que son analogías, así como luego el triunfo de la Revolución Cubana marca también una serie de eventos de levantamiento revolucionario del otro lado, ¿no? Entonces, y la de Nicaragua será la que cierra esa etapa. Entonces, digamos, hay esos elementos comunes a esas dos regiones. Y esos, digamos, esa violencia política, ese tipo de invasión es lo que generan el exilio a los países vecinos. Eso es otro elemento importante. La migración no va solamente a Estados Unidos. Primero hay migración a los países vecinos, que eso, por ejemplo, no se habla generalmente de esa migración a los países vecinos, pero los primeros campos se dan en países vecinos. Y México, por ejemplo, para el caso de Guatemala, es el país vecino, ¿no? No es, representa la posibilidad de salvar su vida. Y al respecto hay muchos estudios que nos resultaron muy interesantes recientes, por ejemplo, lo de Laura Beatriz Moreno, que justo estudian ese tipo de migraciones hacia México y de cómo los gobiernos mexicanos estaban controlando a todo esto exiliado porque eran oponentes políticos y desde aquí se reorganizaron. La siguiente etapa, ya en la que, digamos, los 70, donde la Guerra Fría penetra de forma más masiva, hay muchos estudios sobre ese tema, y una penetración cultural, política, y digamos, uno de las formas son los conflictos de baja intensidad que generan guerra civil e instauración de dictadura, y ahora a partir de ese momento, digamos, hay una migración masiva que, por ejemplo, en esos cuadros se pueden, en el de abajo se pueden ya ver de forma más masiva, ¿no? De los 70, pero los 80 ya es cuando podemos hablar de una migración masiva. Y entonces, bueno, digamos, esa es la primera etapa. Te dejo la palabra a Benjamín para Gracias. que sigas. Sí, antes de la década de los 70, la migración era más de exilio porque era compuesta por personas pertenecientes a la clase política que huían de estas dictaduras en la región. Con la llegada, con la década de los 70, el 80, los 80, tenemos una migración masiva de la clase popular por el hecho de que esas dictaduras dejaron a los países en una situación de degrado socioeconómico, que obligaron a la gente a buscar otras posibilidades de vida en los países vecinos. Y siempre ha sido presente el sueño americano. En ese sentido, México, sí, desde los años 80, sí es el país no solo de destino, sino un país de tránsito que facilite la entrada en Estados Unidos. Y sabemos que en la década de los 90 cambia la conformación general de la migración, no solo en América Latina, sino también en la región caribeña, por el hecho de los cambios de fenómenos naturales. Tenemos en 1998 el huracán Mitch, que
que fue uno de los más devastadores en América, en Centroamérica, y también en la zona caribeña, que condiciona a mucha gente a huir, no como exilio, no porque está forzada a salir de su país, sino porque la naturaleza misma los obliga a buscar cómo salvarse en los países vecinos. Así que tenemos migraciones ambientales. En este periodo, en los 90, inicio 2000, sabemos que con el atentado en Estados Unidos se inician a endurecer las políticas migratorias. Cada migrante venía considerado más como un peligro, ¿no? Como un terrorista, un narcotraficante. Entonces, es el peor calificativo que se pueda dar a un migrante ilegal terrorista. El endurecimiento de las condiciones hace que se inicie a considerar otras posibilidades. Hay países de América, del Suramérica, Brasil, Chile, el mismo Ecuador, se vuelven también algunos destinos. El caso en particular con el terremoto de 2010, que azotó, lo sabemos muchísimo, a este país caribeño, Haití, pero también que condicionó a los países vecinos, hizo que sí se tomara la decisión de dirigirse más a Brasil, que ofrecía en este entonces, en la década de 2010, más posibilidad de trabajo. Y con las crisis de 2016, retoman la UT, Miami, el sueño americano. Sabemos que en 2017 también en Estados Unidos hay un evento importante que cambió también las políticas migratorias. Es la posible elección de Donald Trump con su populismo antimigrante, que condicionó que muchos no solo tanto haitianos, sino centroamericanos, se quedarán aquí, atrapados entre los dos muros aquí a Tijuana. Y hay un evento, un cambio estratégico ante este endurecimiento, cambio de política migratoria. En 2018 se inicia a notar una ola, como procesiones, peregrinajes de migrantes, son las caravanas. Las caravanas que no son soltanto una estrategia. Mientras antes la migración venía vivida como de manera escondida, invisible, las caravanas llevan otro sentido de la migración, la visibilización de la migración. Ya no es un fenómeno, no tenemos que escondernos. Se vuelve un lenguaje político para decir el derecho a poder migrar que tiene cada humano, cada persona a poder migrar. Y también en las caravanas se ve que mientras antes se necesitaban muchos recursos para poder viajar, migrar, recursos no solo tanto económicos, sino también recursos físicos, la salud, la fuerza para aguantar la ruta. Las caravanas se vuelven una puerta para todos. Entonces vemos a personas de mayor edad que se juntan a la migración, niños, se inicia a hablar abre a otro fenómeno, la niñez no acompañada, porque ya se inicia con las caravanas, y también personas que están esperando a vidas nuevas, mujeres embarazadas que están en este nuevo contexto. Entonces, las caravanas son un fenómeno performativo, un lenguaje fuerte que exige a los países de tomar otras decisiones, de considerar el derecho de poder migrar. Y luego, para cerrar, mientras la route Miami era siempre Estados Unidos, encontrándose aquí, muchos, no solo tanto caribeños, sino también de Centroamérica, inician a reconsiderar la posibilidad de construir su sueño americano aquí a Tijuana, que también la próxima ponencia nos va a describir. Gracias. Gracias, Benjamín.
Vamos a seguir con la siguiente mesa. Y la mesa. ¿Me compartes el micrófono, Sara? Ah, sí. No, este. Ya lo tienes. Este ya lo tenemos. Gracias. Voy a poner de este lado. No, esa no, esa es de la siguiente Es mesa. flujos migratorios. Pero también le echamos. Le voy a presentar. Bueno, seguimos ahora con las ponencias de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Tenemos a la doctora Ana Luisa Ramírez Soto y al doctor Alejandro Monjaras, que comparten la siguiente ponencia, fruto de que, bueno, también pueden encontrar en el libro. Bueno, muchas gracias. También lo digo yo, pero sé que lo compartimos, que estamos muy contentos de estar en esta mesa compartiendo temas tan pertinentes, tan importantes, que me da mucho gusto también que en algún punto se entrelazan. Mientras he estado escuchando también las participaciones de los ponentes el día de hoy, puedo encontrar muy claro cuál es ese vínculo y cómo se entrelazan los diferentes temas que están en el libro. Que si bien es un trabajo en conjunto, luego pues al hacer la investigación se pueden dar diferentes vertientes y orientaciones, pero me alegra mucho cómo en algún punto todo se conecta con el propósito que pues es comprender la migración dentro de la región Tijuana-San Diego. Que hablar de la región Tijuana-San Diego para mí siempre es un gusto muy grande. Yo levanté la mano cuando preguntaron quién había nacido en Tijuana. Entonces, yo nací, crecí en Tijuana y seguir estudiándola, la posibilidad de estudiarla es una manera también de comprenderla, de seguir comprendiendo esta ciudad que sigue creciendo y también la región que compartimos y una región que a pesar de todos los debates, de todos los cuestionamientos que pueda haber de esta región transfronteriza, lo es y es algo que compartimos y es algo que vivimos y que conocemos todos los días. Entonces, pues les vamos a compartir, les vamos a explicar y describir un poco sobre el capítulo en el que nosotros trabajamos para este libro, titulado Flujos Migratorios Norte-Sur Estadounidenses y el Sueño Americano en Tijuana. Partiendo del título, pues me gustaría hacer una pequeña reflexión en cuanto, pues, ¿cuántas veces hemos escuchado que el sueño americano sea Tijuana? Cuando ustedes han escuchado sobre el sueño americano, ¿ustedes han pensado en la ciudad de Tijuana? ¿No? Bueno, es algo que nosotros pues, nos estuvimos preguntando y al hacer la investigación, al trabajar en el capítulo, nos dimos cuenta o empezamos a plantear, empezamos a descubrir que Tijuana se ha convertido también en un sueño americano. Precisamente este sueño americano es para los estadounidenses que han encontrado un ideal en Tijuana para moverse, para habitar. Pero dentro de esa movilidad, dentro de esa migración de los estadounidenses a Tijuana, encontramos también limitaciones, encontramos también divisiones y encontramos factores muy interesantes que no permiten una integración completa, que es a donde va nuestro capítulo. Esta búsqueda, porque pues la migración también es parte de, una vez que se hace este movimiento, una vez que se hace la migración, también hay otra parte que es un proceso de integración, de adaptación, y en algún punto hay una parte en la que las culturas se juntan, se unen, se integran, y entonces empiezan otros procesos. Y hemos descubierto, hemos encontrado que en este movimiento de estadounidenses que migran a la ciudad de Tijuana por diferentes factores y condiciones, hay también un tema de falta de integración y falta de adaptación. Y eso es lo que vamos a ir entonces descubriendo a lo largo del capítulo. En ese sentido, pues, nuestro objetivo principal es, para poder comprender eso, pues, analizar las experiencias y desafíos que enfrentan estos habitantes transfronterizos en el área metropolitana de Tijuana dentro del marco de los derechos humanos y, pues, identificar los factores socioeconómicos que influyen en esta identidad transfronteriza, que, por ejemplo, retomo mucho lo que estaban planteando sobre esta dificultad de la identidad estadounidense para adaptarse también y cómo hay una variación ahí también muy grande en la identidad. Y para esto, pues es importante entonces plantearnos o para empezar a comprender esta población entonces que migra, que decide habitar Tijuana, pues preguntarnos el por qué Tijuana. Entonces ahí me gustaría preguntarles a ustedes ¿por qué creen que Tijuana sería entonces este sueño americano o este destino ideal para vivir? A ver, ¿me pueden ayudar levantando la mano?
¿Sí? Pues sí. Pagar menos renta, ok. Entonces las rentas acá son más baratas y es algo positivo que van a encontrar acá. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué Tijuana? Sí, allá. La vida es más barata acá. Ok, costos más baratos para vivir. Muy bien. ¿Alguna otra razón más? ¿Qué se les ocurre? Yo, La proximidad con San Diego, esa característica geográfica también muy específica y muy importante, además de los factores que nosotros podamos nombrar, también está este tema de la proximidad. Encontraron básicamente como cuando dicen, andaba buscando cobre y encontré oro, ¿no? Además de encontrar también todas estas características importantes, también está este condicionante geográfico en el que es muy fácil, porque a pesar de las horas, a pesar de lo tardío que pueda ser un cruce, es relativamente muy sencillo entonces moverse geográficamente de un espacio a otro. Entonces les da muchísimos beneficios para poder entonces, que es precisamente lo que nosotros vamos a revisar, tener una vida en Estados Unidos, desarrollar actividades importantes en Estados Unidos como trabajar, como tener actividades sociales, como tener el disfrute de la ciudad, pero habitar y pagar la renta entonces en Tijuana y tener costos de vida más baratos. ¿Algún otro factor? ¿Sí? Servicios médicos y salud, más accesibles hasta cierto punto también, inmediatos también para las necesidades y no solo de necesidades inmediatas, ¿no? Incluso también estéticas y pues otros temas también ahí. Muy bien, algo, ¿sí? Completo. ¿Sí? Ok, otras oportunidades también de ingresos, además de poder mantener un trabajo en Estados Unidos, el poder habitar, el poder también es tener esta posibilidad, entonces les permite a abrir la perspectiva y las oportunidades que puedan tener de un ingreso, ya sea laboral formalmente o no informalmente. Pues bien, todo lo que ustedes mencionaron es correcto, son todos esos factores importantes a considerar en el por qué Tijuana sería entonces tiene un posicionamiento y tiene factores ideales para convertirlos entonces en un lugar de destino para habitar. Entonces ya nos podemos concentrar en estas personas, estos estadounidenses que deciden entonces habitar en Tijuana. Son entonces los expats transfronterizos y para comprenderlos entonces tenemos que saber qué es un expat. Un expat se refiere... Ah, perdón. Ya me pasó también como... Sí pasa, sí pasa. Se refiere a una persona que ha decidido vivir en Tijuana, pero es originaria de otro país, específicamente de Estados Unidos, que mantiene un estilo de vida en Estados Unidos condicionado a las necesidades, a los intereses, pero habita en Tijuana. Y para comprenderlos entonces, aquí en esta parte del capítulo nosotros nos preguntamos entonces qué sí son y qué no son. Y ahí hacemos una discusión de la conceptualización de pues, estos determinantes de pertenencia a un lugar, que son la nacionalidad, la ciudadanía, el ser residente, incluso el ser vecino o el ser un nómada digital. Porque no son ciudadanos mexicanos y de alguna manera tampoco son residentes, porque ciudadano residente tiene también ciertos condicionantes legales, normativos que permiten privilegios y obligaciones. Pero lo que hacen entonces es habitar Tijuana. Y entonces ahí también se vuelve pues una condicionante muy curiosa que hace borroso el concepto de ciudadanía, porque están entonces teniendo actividades y están teniendo actitudes que hace un ciudadano, pero no tienen entonces esa base legal o no tienen ese condicionante legítimo que los convierte en ciudadanos, pero están tomando, digamos, lo mejor de dos mundos. Podríamos plantearlo de esta manera. Entonces ahí hacemos una revisión de estos conceptos y tratamos pues de ubicar entonces cuál sería una conceptualización indicada. De ahí entonces pues sabemos que habitan entonces la ciudad de Tijuana. Y ahí entonces empezamos a hacer este cuestionamiento y este análisis de lo que sería una habitación transfronteriza. Esta parte entonces podría desafiar las nociones tradicionales de lo que es ciudadanía y de lo que es pertenencia, porque también entonces genera esta parte de la hibridación de una identidad que se forma por esta interacción entre los dos países. Pero ahí entonces debería de haber una flexibilidad y adaptación a los contextos globalizados, lo que hemos encontrado que se ha vuelto complejo más allá de lo que pueda posibilitar la proximidad geográfica o los condicionantes y las dinámicas en Tijuana.
De ahí parte también el análisis de pues, cuáles son estas dinámicas que promueven y que permitan que se dé este tipo de movilización, de migración transfronteriza, pero que se limita, que mantiene ciertos condicionantes de un lado, del lado de San Diego, y otros cuantos pues en la ciudad de Tijuana, que podría ser, como bien lo mencionaban, desde las oportunidades económicas, incluso reunificación familiar, las viviendas más asequibles o incluso diversidad cultural, incluso por el decir, no, yo no vivo en San Diego, vivo en Tijuana, me siento más cultural, me voy a comer, además cuando se me antojan unos taquitos con mucho aguacate, me voy, me doy mis vueltas culturalmente, pero entonces es una integración muy decidida, no es total y completamente orgánica, sino es con base entonces a ciertos intereses y ciertas perspectivas. Bien, y de ahí pues ya nos movemos a identificar los factores que impulsan a la migración estadounidense y cuál es el impacto de la migración estadounidense, cuáles son entonces estas implicaciones que se generan de esta migración condicionada o limitada también hasta cierto punto. Y ahí voy a dejar que el doctor Alejandro nos comparta entonces esta perspectiva. Bien, retomando lo que plantea la doctora. Vamos a esto, ¿sí? Los dos. No me limiten, por favor. Bien, retomando lo que plantea la doctora Ana Luisa. Gracias, doctor. Ok, gracias. Compañerismo. Tenemos que considerar que el estudio de la migración siempre ha sido sur-norte. En este caso, tenemos que considerar que el norte también migra, en esta ocasión lo está haciendo hacia el sur. La coyuntura del contexto internacional hoy en día, las condiciones económicas, la violencia, la inseguridad en países del primer mundo están llevando a que habitantes de Estados Unidos, de Europa, de Asia, principalmente China, Japón, Corea, estén viendo hacia el sur global, precisamente los países latinoamericanos, africanos, el sur de Europa, como destinos de residencia, dadas sus capacidades y facilidades económicas y también las facilidades de movilidad que les otorgan los gobiernos a los que pertenecen. En este caso, lo que estamos haciendo es tomar las categorías y clasificaciones de migración y de migrantes que se han otorgado siempre a las personas que migran hacia ese sueño americano, hacia Estados Unidos, y las estamos otorgando y se las estamos aplicando al migrante estadounidense. Entonces, podemos hablar de migración irregular, que no es ilegal, porque ya lo han dicho los compañeros, no existe la migración ilegal porque es un derecho humano, pero sí es una migración irregular porque no está regularizada, no está formalizada y se hace de manera constante y sin el permiso del país al que están llegando, en este caso del gobierno mexicano. Hoy en día lo que hemos visto es precisamente esto, tomar categorías, tomar a los migrantes estadounidenses como lo que son, migrantes al final de cuentas. Sí tienen una vida en Estados Unidos, pero también están desarrollando parte de esa vida en suelo mexicano, en este caso, en suelo tijuanense. Lo que revisamos en este capítulo es cómo vincular estas categorías con este tipo de inmigración y conocerlos también. Entonces, lo que vemos es cómo los migrantes estadounidenses están llegando a Tijuana, al norte mexicano, pues también al centro del país, y están estableciendo redes para que su mudanza sea más sencilla. Los migrantes que vienen del sur, de Centroamérica, del Caribe, de África, de Asia, lo hacen, se comunican y se dan a conocer know-how y conocimiento para que su proceso migratorio sea sencillo y su capacidad de adaptación al nuevo país, al nuevo destino, también sea más confortable. Los estadounidenses están haciendo lo mismo. En Tijuana tenemos aproximadamente 20 grupos de expats, al menos que se comunican a través de redes sociales. Ustedes no pueden entrar a estos grupos. Si no son estadounidenses y no son verificados como estadounidenses, ustedes no pueden acceder, porque los grupos son cerrados y son un privilegio para aquellos que buscan entrar a Tijuana o que ya viven en Tijuana y comparten información sobre Tijuana con otros expats. Entonces, lo que vemos con este estudio es precisamente eso. No hay una intención de integrarse a la sociedad tijuanense, sino más bien lo que buscan es construir una vecindad exclusiva y excluyente en el que el tijuanense promedio no puede entrar, no se puede integrar. Entonces lo que vemos es una migración privilegiada. Los estadounidenses están llegando a Tijuana, a Rosarito, a Tecate. Si nos vamos más allá, pues están llegando a San Miguel de Allende, están llegando a Guadalajara, Jalisco y a los alrededores, están llegando a Vallarta, a Mérida, están llegando a todo México, a la Ciudad de México incluso, y están formando
círculos cerrados en las que su intención es gozar de los privilegios que tiene el mexicano, pero sin integrarse a la vida mexicana en realidad. Entonces es cierto, van por los tacos de al pastor en la Ciudad de México, aquí vienen por los taquitos con aguacate, pero su intención es tener un acercamiento con el México soñado, el idealizado, sin adentrarse en la cultura mexicana o tijuanense. Lo que vemos es precisamente esto, la construcción de esa vecindad es cerrada, pero también se debe a que México y el ayuntamiento y el estado de Baja California, el ayuntamiento de Tijuana, no tiene capacidades hoy en día para enfrentar este reto. No es una problemática, sino es un reto de integración de migrantes que vienen del norte hacia el sur, que es como se tiene que ver. Y la siguiente parte de este proyecto de investigación es precisamente eso, elaborar una crítica a la política pública, tanto local como federal, para ver cómo integrar a esta ciudadanía y hacer que ellos también se vean interesados en integrarse a la vida mexicana. Si están viviendo su sueño americano en Tijuana, pues que lo vivan completamente, como ellos esperan que el migrante que llega a su territorio lo haga. Si Estados Unidos y el sueño americano implica tener una casa de 2 pisos con 2 carros, la familia de 2.5 hijos, lo que sea que signifique eso, ellos también deberían hacerlo. Si se espera que nosotros aprendamos el idioma oficial, que no existe tal cosa como un idioma oficial en Estados Unidos, pues también creo que no es mucho pedir que el estadounidense que viene a México pues aprenda español para que se pueda comunicar. No tiene que trabajarlo en casa, pero sí implementarlo cuando salga por sus tacos o cuando vaya a alguna cafetería para pedir café. Bien, entonces, esto tenemos que verlo como lo que es la migración no es exclusiva para países subdesarrollados o en vías de desarrollo, sino que es un proceso que se implementa a nivel global, dadas las circunstancias y el contexto internacional. Y hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esa ponencia, por visibilizar otro tipo de migraciones que aquí tenemos muy presente. Y le cedo la palabra a doctor Hugo Regalado Jacobo, también de la FEIRI, para que cierre esa mesa. Sí, ahora que. Bueno, lo que aparece, pues me presento, soy Hugo Regalado. La verdad es que yo traigo un tema trans y multidisciplinario, ¿no? Así como se escucha, debido a que, pues, soy sociólogo, soy internacionalista y también soy politólogo. Entonces, traigo como algo ahí importante e interesante y complejo dentro de estos estudios. Y la verdad es que cuando hablamos de la migración, siempre hablamos de un territorio, ¿no? De un espacio divergente. Y yo le agrego aquí al tema asimetrías transfronterizas porque creo que hay muchas desigualdades, muchos mitos y mucho en torno a, ¿no? O sea, de hecho se habla mucho de gobernanza transfronteriza y yo nunca la he visto. Pues en realidad hablo yo de gobernanza de fronteras porque no existe tal. De hecho, las políticas binacionales que tenemos creo que son un paliativo en la frontera de manera constante porque o beneficia a uno o beneficia a otro, pero hasta ahí. Entonces, muchos de los que venimos del centro del país, siempre nos enfrentamos en que en la educación nos decían que había 3 Méxicos, ¿no? El México del centro que guardaba todos los espacios educativos y donde se le invierte mucho dinero, el México del sur, ¿no? Que tenía muchas riquezas, pero pocas probabilidades de crecimiento y desarrollo, y el México del Norte altamente desarrollado. Y les tengo que decir que se convierte en un mito, ¿no? Porque cuando llegas a la frontera te das cuenta de que ese desarrollo que tanto se cuenta, lo vemos en nuestras calafias todos los días, lo vemos en calles que no tienen ¿cómo se llama? Este espacio, pavimento o para caminar, ¿no? O sea, creo que ahí ya nos encontramos con la famosa dialéctica y a lo mejor nos estaban hablando del centro de Monterrey, ¿no? Algo así, pero Tijuana, hasta Ciudad Juárez te vas a encontrar algo totalmente diferente.
Te encuentras territorios fronterizos muy dialécticos que tienen que ver con la historia, que no todos cuentan la misma, la franja fronteriza es totalmente distinta, ¿no? La verdad, me voy para acá en esta parte, la franja fronteriza que es gigantesca, vamos encontrando que todas ellas, como ya lo decían mis compañeros, tienen algo distinto, una forma de análisis transterritorial o multiterritorial o transdisciplinario o transfronterizo y se genera un gran debate. Lo importante es que algo que a mí me da mucho gusto es que estemos trabajando un tema relacionado con la migración, porque pareciera que cuando estamos en la Universidad Autónoma de Baja California, la máxima casa de estudios, muchas de las líneas tendrían que ver con esto, con la frontera. Nos asomamos por los edificios y vemos inmediatamente la línea que divide, y nos damos cuenta que nuestro lenguaje es dialéctico, una parte español, otra parte en inglés, se va cosiendo algo totalmente distinto. Concuerdo que la parte histórica a veces es muy dura para seleccionar ciertos aspectos, pero también encontramos que es un territorio que va generando una transdisciplinariedad o se vuelve transfronterizo con el tiempo, ¿no? Yo en alguno de los artículos le agregaba que la frontera, que esta frontera en específico nace transfronteriza y específicamente porque pues había un territorio, ¿no? Pero allá había un poco de población y aquí no había casi nada, ¿no? Y se fue creciendo y hay ciertas dinámicas históricas que Pedro lo maneja muy bien en los censos. Sin embargo, cuando nosotros observamos estos fenómenos, nos damos cuenta que tenemos que evocar ciertas figuras, ¿no? Porque la frontera es una división territorial, punto. Si lo vemos desde la cuestión de la geopolítica clásica. Pero había un teórico, Ratzel, ¿no? Un sueco, gran geógrafo que se metió ahí en algunas partes también muy transdisciplinarias, que decía, sí hay fronteras que por una parte son naturales y tiene que ver con la división, incluso con perspectivas identitarias, pero hay otras fronteras que son artificiales y que entre comillas sirven para dividir, pero culturalmente no, ¿no? Porque si nos damos cuenta, nuestro país o esta parte hace algunos tiempos, antes de 1848, pertenecía a un espacio territorial totalmente diferente. Digamos que si nos vamos para San Diego, pues encontramos que era México, ¿no? Y por eso los nombres en español, ¿no? Por así llamarlo. Si nosotros encontramos entonces que la movilidad humana y las fronteras juegan un papel muy importante, pues es que yo creo, ¿no? Y muchos autores como los clásicos que ya mencionan, también piensan que la movilidad humana es una cuestión natural, no solo de los humanos, ¿eh? La movilidad o la migración es una cuestión natural, donde los seres vivos nos movemos de un lugar a otro para buscar mejores pastos, para buscar mejores alternativas. Por lo tanto, creo que es un derecho natural si nosotros lo vemos así. Pero ¿qué pasa cuando te ponen un muro, ¿no? Ahí encontramos algo muy interesante, ¿no? Hace algunos años yo tenía un compañero del doctorado que trabajaba el borrego cimarrón transfronterizo, así le puso a su tesis de doctorado. Era un biólogo, es un biólogo que se metió a hacer un poco de análisis transfronterizo y saca esta brillante tesis que de repente nosotros nos reíamos, o sea, ¿cómo que el borrego? Cuando nos empieza a dar datos bien importantes, nos dimos cuenta que efectivamente decía, es que el borrego macho vive acá, de esta parte del muro. Y si el muro lo metes por el desierto, no va a haber niveles de reproducción, porque la cimarrona hembra vive por allá, de aquel lado, ¿no? Entonces, una movilidad, ¿no? Entonces, el muro, si en cuestiones naturales tiene un efecto, imagínense lo que tiene que ver con la movilidad humana. Aquí hay una parte importante que yo creo que ya los han estado platicando muy bien y que tiene que ver con
cuándo comienzan estos procesos, cómo se dan estos procesos, y en realidad encontramos que hay dos eventos muy importantes, ¿no? 1848, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo y la Ley Volstead. Yo lo veo desde una perspectiva bien sociológica, porque son dos etapas muy importantes, ¿no? En la primera, y nos empiezan a poner, digamos que mojoneras, no era como un muro como tal, solo divisiones. De aquí para acá comienza Estados Unidos. De hecho, hay un gran debate histórico geográfico dónde se iba a poner la frontera. Algunos decían que hasta Ensenada, otros que no, que pasando Rosarito. Bueno, era un debate gigantesco dentro de, pero a fin de cuentas se convierte en una parte fundamental porque comienza alguna etapa de ranchos. Después de esto, en algunas etapas de gobierno empiezan a donarse ciertas hectáreas muy grandes de territorio para que quedaran en manos de algunos y empiezan a formar ciertos ranchos. Digo, los que son, yo vivo en Rosarito, producto de la gentrificación también, nos damos cuenta que los Machado tenían un territorio casi desde adelantito del Hotel Flamingos hasta la Misión, y algunos otros se movían por otros lugares, ¿no? Y ya no quiero hablar, por ejemplo, de los Argüello, de los Colín, familias muy importantes dentro de la región, ¿ok? Entonces, imagínense lo importante que que tienen estas épocas, como una población muy paulatina, pero siempre creciendo. La otra parte tiene que ver con 1920, porque amén de lo que muchas personas pueden contar, en realidad ahí es cuando se empieza a dar un flujo migratorio muy importante, ¿no? Apenas se cumplieron 100 años del Hotel Cisas, que en realidad les comentaba en algún momento no era un hotel como tal, era un motel, ¿no? Y así dicen las fotos y así están los archivos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque empieza a crecer una pequeña ciudad que nosotros lo encontramos en todos lados. Si alguien es bueno, todos sus papás son de diferentes lugares. Y si algunos vienen de algunos pueblos en específico, salen al jardín y el jardín es el centro, ¿no? Y la gente va a dar la vuelta al centro. Ciudad de México, el Zócalo es el centro. Y así nos vamos en todos lados y el centro es el centro. Ah, pero aquí tenemos un lugar donde nuestro centro no está en el centro, está pegado a la garita, ¿no? 1920 genera un proceso muy importante, dialéctico, con muchas historias, con muchos mitos, donde empiezan a llegar muchas personas de Estados Unidos, principalmente empresarios que se dedicaban a ciertas áreas. Llegaron italianos, ¿no? Llegaron rusos que se fueron acá en la parte del Valle de Guadalupe, llegaron japoneses, llegaron un montón de... De hecho, yo creo que en algún momento tenemos que hacer un libro en conjunto que sean la historia de las migraciones internacionales en la región, porque creo que es bastante, bastante importante. ¿Sale? Entonces, aquí comienza como la primera etapa de esas migraciones internacionales que van generándose de manera constante, dialéctica, van generando un cúmulo cultural, social, pero ¿qué creen? Hasta ahí va conformando ahora sí como una sociedad transfronteriza, hasta esa etapa. Ojo, no teníamos todavía muro, ¿no? Nuestro muro era de limitaciones geográficas en específico, algunos cables, ¿no? ¿O cómo se llaman estas cosas para delimitar los ranchos? Como alambres de púas, ¿no? O sea, en realidad no teníamos un espacio tal cual. Cuando este artículo empieza a crecer con el tiempo, porque ya estaba picado en la escritura, ya empecé con la parte social, con la parte histórica, nos encontramos que el muro juega un papel fundamental, pero aquí tenemos que evocar la figura teórica de Michel Foucault cuando hablamos de la teoría de la biopolítica, como una forma de controlar. Y efectivamente el muro o los muros se encargan de controlar la población, ¿no? Y le pongo aquí, creo que aquí no se ve, aquí, les agrego la parte de hacer, dejar vivir, hacer morir y dejar vivir. Eso es lo que significa un muro en específico.
Tenemos entonces una dialéctica, por un lado, una sociedad que nos vamos conformando dentro del etos cultural de lo transfronterizo, que tenemos el privilegio de pasar, vamos a la Rose, vamos a comprar algo, sí, la verdad, ¿no? O sea, pero están las otras personas que no tienen este privilegio, las cuales arriesgan todos los días su vida, ¿no? Porque el gobierno norteamericano es sumamente elitista en ese aspecto. Tú sí, tú no. Entonces, el muro se convierte en una herramienta biopolítica de control. A partir de la década de los 80, con muchas crisis que se daban, por ejemplo, como la crisis de la deuda en México, el flujo migratorio empieza a crecer y empieza a hacerse más grande todavía. Por lo tanto, ¿a dónde íbamos? A Estados Unidos, ¿no? Entonces, platicando en algunas situaciones, nos damos cuenta que el muro biopolítico de control, que cada vez se va haciendo más fuerte, esta foto la saqué apenas, ¿no? Cuando vamos regresando de la Rose, nos encontramos esta imagen, ¿no? De regreso a México con mucho alambrado, ¿no? Parece que estamos entrando en un campo de guerra, ¿no? De manera constante. Eso es México. Esta otra foto era en 1989, al parecer, me la pasó un cronista de la ciudad, el profe Pepe Saldaña, que es parte de su archivo. Me dice, mira, ahí te paso esta foto para que vea la cuestión de los muros, ¿no? Entonces, estaba revisando esa parte, era puros palitos, ahí podías cruzar del otro lado y regresarte, cualquier situación, pero aquí ya no, ¿no? Entonces, después de la década de los 80, esta movilidad interna que cada vez se va haciendo más grande para llegar a Estados Unidos, ocasiona que las políticas migratorias sean cada vez más fuertes. Entonces, estos muros empiezan a tomar una parte necropolítica. ¿Saben por qué? Porque ya le estás agregando muerte. La gente en la necesidad de querer pasar al otro lado, cada vez arriesga más su vida y a veces se mueve por espacios o por fronteras, le llamo necrofronteras naturales como el desierto o como el agua, ¿no? Donde van a arriesgar su vida para querer llegar al famoso sueño americano, que yo no sé, los que tenemos el privilegio de pasar, hasta qué punto sea todavía un sueño, ¿no? Digo, se empata con la gente que está regresando de allá, ¿no? Creo que es importante ir viendo cómo esto va controlando, pero también va acelerando ciertas dinámicas. Realmente encontramos que hay demasiada desigualdad, demasiados procesos. Algo muy importante, cierro, hay más de 60 muros en este momento, ¿no? Y todos generando estos procesos, ¿no? Las políticas públicas migratorias, en vez de solucionar de manera constante el flujo migratorio, están criminalizando todos los días a las personas migrantes. Y es curioso porque casi todos somos migrantes, ¿no? Entonces, situaciones que van dando, el muro se convierte en un espacio muy importante, la frontera es divergente, transfronteriza, transterritorial y con muchos otros elementos, y siempre es digna, yo creo, de analizarlo dentro de estos análisis transdisciplinarios que aparecen en este libro. Así que, pues muchas gracias, los invito a, si quedan picados, hay que leer un poquito esa parte. Gracias. Pues agradezco a todos sus intervenciones. Todavía tenemos unos minutos para preguntas, comentarios del público. Nos gustaría, si quieren participar, pues adelante. Sí. Por el libro, porque me parece todavía muy problemático, justo por lo que mencionaba Pedro y lo que ya se ha demostrado, seguir hablando justo de esta idea de transfronteriza y de metrópoli, porque no existe, no en ningún lado, ni siquiera hay un sistema de transporte transfronterizo que debería existir, ¿no? Para empezar. Y justo creo que eso empaña la comprensión del fenómeno fronterizo. Yo pienso que la ciudad de Tijuana es más una metápoli, ¿no? Para usarle el término de François Asher, ¿no? Decir una metápoli porque está todo lo que es aquí en la ciudad está destinado para otras personas, no para la gente que vive aquí.
Y en ese sentido, el término metrópoli tiene más fuerza explicativa que lo fronterizo. Y además pensarlo que eso es una, como mencionaba, regalado al final, un privilegio, ¿no? Entonces, lo que hay son élites transfronterizas, pero no hay una metrópoli transfronteriza, ni hay una sociedad transfronteriza. Que hablemos inglés de pronto, eso no yo creo que no justifica el término transfronterizo, ¿no? Eso tendría que ver más con un proceso de aculturación, transculturación, pero no lo hace una metrópoli transfronteriza. Incluso creo que el capítulo se contradice una parte con la otra, ¿no? Una parte habla como de esta cuestión de lo transfronterizo y lo otro es que no, es una cuestión que son unidades cerradas, que no quieren integrarse, no les importa la cultura tijuanense, es algo que se usa para venderlo, pero en realidad no les interesa. No, la gente no convive con la gente de Tijuana, no hay esa comunicación entre las personas gringas y las personas mexicanas, no. Lo mismo pasa también a Roma, la gente ni siquiera aprende español, no les interesa, hacen comunidades cerradas y eso pues ya tiene más tiempo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo del turismo residencial, ¿no? La gente que tiene toda la franja costera y es para ellos, no dejan entrar a mexicanos a menos de que vayan a limpiar las casas. Entonces ahí hay una asimetría bastante fuerte que a mí me hace un cortocircuito pensar que es realmente algo transfronterizo, es una cuestión de imperialismo, explotación, o sea, deberíamos justamente problematizar más a fondo y dejar al lado el discurso del CDT, que habla justo de estas metrópolis transfronterizas, porque no existen. O sea, en realidad nuestro espacio tijuanense estamos tributándolo al extranjero. Todo el boom inmobiliario está enfocado a los extranjeros, ¿no? Que como hay una crisis de vivienda en California, pues tienen que venir para acá. En realidad la cuestión es económica, más allá de lo cultural, que un poco quiere como darle un manto, pero a mí me parece que habría que abandonar el tema transfronterizo, que es una cuestión mercadológica, muy de buenas intenciones, pero que no permite explicar lo que sucede en la frontera en los últimos años, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Diego. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Yo tengo algunas preguntas con respecto a la ponencia de la doctora Ana Luisa y Unjarres, ¿sí? A mí me gustaría que establecieran a quienes definen como estadounidenses para hablar como de esta integración o de este acercamiento cultural que se da a través de la migración norte-sur, porque estadounidenses pues pueden referirse a los anglosajones, digamos, personas blancas, pero hay quienes también se reivindican como estadounidense partiendo de esta cuestión de nacionalidad, ¿no? Entonces, me gustaría que quedara más clara esa parte y señalar cuántos estadounidenses trabajan en Tijuana, porque cuando la doctora Ana Luisa hacía la pregunta de por qué los estadounidenses migran hacia Tijuana y algunos de pues, de las personas asistentes respondieron, alguien señalaba que para trabajo. Entonces, a mí sí me gustaría como saber estadísticamente cuántos estadounidenses trabajan aquí. Y un poco como sobre el comentario que hacía el maestro Diego Saavedra, también preguntar si ustedes consideran que los estadounidenses, lo que sea como lo definan ustedes, quieren realmente integrarse, porque yo tampoco considero que haya un acercamiento cultural por parte de la población blanca, ¿no? Estadounidense en Tijuana. Y también qué entienden por el concepto de integración. Yo estuve trabajando ese concepto y la verdad a mí me parecía bastante problemático porque entendía que la integración viene desde el punto de vista de quien quiere integrarse, ¿no? Entonces, no sé, creo que esas serían mis preguntas. Y bueno, también por otro lado, las fuentes que utilizaron y el acercamiento, ¿qué fuentes utilizaron y qué acercamiento hay con grupos de población en contexto de movilidad humana para realizar estos trabajos que ahora están acá presentando? Muchas gracias, Alexa. ¿Una pregunta más? Entonces, paso la palabra a Hugo. Puedo preguntar nada más, así, muy sencillo, nada más.
Me quedé sobre la población indígena que habitaba la región tanto de San Diego como de Tijuana. Si tienen alguna hipótesis de a qué se debe la disminución tan drástica en esos años que pudo haber ocasionado esa disminución. Solo. Muchas gracias, Gabriel. Entonces vamos en orden. Hugo, Alejandro, Ana Luisa y Pedro para... Muchas gracias, la verdad, son brillantes las preguntas. La verdad, me da gusto que exista la parte académica y ese cosquilleo por lo transfronterizo, ¿no? Que, como yo le decía en mi trabajo, es una simetría que vemos de manera constante y que incluso la forma conceptual como la trabajamos, pues tiene que ver con un espacio dentro de dos territorios. Incluso yo en mi tesis de doctorado agrego algo más provocador, ¿no? Que efectivamente existe tanta dependencia de San Diego de manera temporal que incluso en alguna etapa Tijuana se convierte como una periferia transnacional. Yo creo que lo llegué a platicar con el doctor Tito Alegría, nunca les llamó la atención esa parte, ¿no? Creo que el estar hablando de ciertos espacios territoriales siempre va a generar una dialéctica y un debate importante. No somos geógrafos y quizás el geógrafo nos diría otra cosa, ¿no? Y estaría de acuerdo con otras etapas. Lo que sí te puedo decir es que el término trans viene en dos partes. Y aunque de repente históricamente no queramos verlo desde esa manera, vivimos un espacio territorial que es divergente y que esa dependencia histórica que tenemos va generando un proceso dual. Llámesle como se le quiera llamar, pero aquí hay un proceso de dependencia altamente, sí jerarquizada, pero también en lo cultural, donde encontramos espacios que no podemos ver ni vemos en otros lugares, ¿no? Que es propio de estas regiones en específico. Y se los digo porque yo vengo del centro, ¿no? Desde esa dinámica donde en el centro, ¿no? De la Ciudad de México, la gente se sube al metro y llega siempre a trabajar al centro, pero la gente vive en la periferia, ¿no? Yo les pregunto, ¿se han subido al trolley a las 7 de la mañana? ¿No? Está lleno igual, y cuando regresamos para Tijuana, está lleno igual. Los vagoneros tienen que aprender a hablar español para vender los famosos quesos con chile, ¿no? Y si esto no me está hablando de un proceso transfronterizo, donde hay personas que están aquí y allá en el mismo momento, entonces no sé cómo le querramos llamar, ¿no? Entonces, yo ahí lo dejo. Sí, estaría muy bueno seguir trabajando sobre el tema, porque es algo que estamos escarbando de manera constante. Creo que los historiadores, los sociólogos, los internacionalistas, los politólogos, podemos hacer un trabajo transdisciplinario, porque para allá va la ciencia, ¿no? CONACYT eso es lo que nos está pidiendo, cada vez más trabajo transdisciplinario para evitar ciertos sesgos, le llaman ellos, en algunas posiciones. Así que, pues muchas gracias, de verdad, es muy buena la pregunta. Yo sí lo voy a estar apuntando de manera constante, porque eso yo lo agrego a lo de la gobernanza transfronteriza, que también para mí no existe, ¿no? Pero lo veo desde otra dinámica, ¿no? Muchas gracias, Diego. Bien, voy a intentar responder las preguntas de acuerdo con el texto que trabajamos. Empezando por gringos trabajando en Tijuana. El trabajo que se lleva a cabo por parte de estadounidenses que viven en Tijuana es a través del nomadismo digital. Este trabajo ellos ya lo traen. Viven en Estados Unidos o consiguen trabajo en Estados Unidos y lo ejecutan aquí. Aquellos que llegan a Tijuana y buscan trabajo en Tijuana lo hacen a través de precisamente estos grupos en Facebook, en Instagram y en las redes sociales que usan pues, precisamente para comunicarse con las personas que están en la misma situación. Son estadounidenses o son miembros de estos grupos que viven aquí en Tijuana, en Rosarito, en la zona. Estos grupos también sirven para que ellos se den a conocer información, por ejemplo, videos que publican ellos mismos en Facebook, en YouTube, para dar a conocer la vida de los expats, que cuando he entrado a estos grupos,
de manera incógnita, espero no esté grabando esta sesión. Sí. Borren eso último, por favor. Ya ¿Te das te cuenta? dejo. No, claro que no. Nadie sabe quién soy en Facebook. Estas agrupaciones los usan, o más bien estas redes sociales sirven precisamente para que sea su forma de integrarse, que me lleva a la siguiente pregunta. Es un poco de lo que hablaba cuando estaba presentando el capítulo. La integración es parcial porque es integración entre estadounidenses y entre miembros de estas agrupaciones que no buscan tener papel real en la vida mexicana, en la cultura, en la sociedad tijuanense, sino que buscan aislarse del verdadero Tijuana para vivir en el Tijuana idealizado, en el Tijuana que ellos tal vez son de escasos recursos, son de recursos de clase media en Estados Unidos, pero aquí viven como personas de la clase alta, como clase élite. Esto también lo vemos precisamente en la falta de información por parte de las autoridades. ¿Cuántos hay trabajando en Tijuana? No sé, porque no he encontrado un registro preciso. Al menos cuando trabajamos el capítulo, no había un registro de cuántos estadounidenses, cuántos europeos, cuántos japoneses, coreanos, chinos. Bueno, chinos creo que hay un registro, pero de los que están llegando en los últimos años, pensando de 19 para acá, no hay un registro de cuántas personas que se consideran expats viven y trabajan aquí en Tijuana. En cuanto a las fuentes, por lo mismo, es un tema que al menos creo que no ha sido visto como una preocupación para generar política pública en el ayuntamiento, en el estado o todavía en el país. eh, Necesita de revisar fuentes oficiales. Entonces, utilicé los datos del Instituto Nacional de Migración, los mismos datos de Vancomer cuando genera su anuario estadístico anual. Bueno, pues sí, anuario anual, ¿verdad? Su anuario estadístico de migración, y también me fui a las fuentes estadounidenses, principalmente el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, que son quienes vigilan los datos de entradas y salidas de migración, lo mismo que lo hace el INAMI aquí en México. Hay que recordar que la migración, al final de cuentas, es un dato estadístico, es una cuestión administrativa. Y los datos que sí tenemos, pues tenemos que confiar que vienen de fuentes fidedignas, que hicieron su trabajo correctamente, y estas fuentes son las oficiales, tanto en México como en Estados Unidos. De igual manera agradezco mucho las preguntas y además porque incluso el día de ayer lo mencionaba que cuando se hace una investigación a veces surgen también más preguntas además de las respuestas que estamos encontrando. Algo también que nosotros identificamos al realizar este capítulo fue que pues hay un espectro todavía muy grande que abordar en relación a esta migración. Tomo nota incluso de las preguntas porque creo que las podemos considerar. Esto es una primera parte de la investigación. Vamos a realizar todavía una segunda parte donde ahí ya entrarían otras propuestas y donde vamos a poder enfatizar otros temas y nos podemos especializar más en esa área. Y respondiendo específicamente a la pregunta sobre quiénes son los estadounidenses, bueno, para el objetivo del capítulo y para el trabajo que hicimos, precisamente por esta identificación o la complejidad entonces de poderlos clasificar. Dentro de estos términos estadounidenses son de acuerdo a su nacionalidad y su ciudadanía. Sí, si son ciudadanos estadounidenses o por su nacionalidad, por haber nacido en Estados Unidos. Esa sería entonces la clasificación que nosotros tomamos en cuenta o el reconocimiento de su pertenencia. Igual coincido con el tema de lo complejo que puede ser un concepto de integración. También nosotros lo estamos viendo, o eso es algo que identificamos en el capítulo, como lo mencionamos, o sea, existe este proceso de integración, pero es mucho desde quién decide integrarse y cómo decide integrarse. Entonces también ahí será importante, y es algo que tenemos como tarea para la siguiente parte de la investigación, encontrar precisamente desde una visión más de gobernanza o de política pública, la búsqueda de esta integración, no solo culturalmente, sino también en temas de gobernanza y en temas de desarrollo poblacional, incluso demográfico. Y pues las fuentes creo que también fue pregunta general, supongo, para los ponentes. ¿Sí? Entonces, bueno, paso el micrófono. Muchas gracias. Bueno, gracias por las preguntas y por la discusión que se abre. Antes de responder a la pregunta de Gabriel, quisiera, digamos, añadir a la discusión que abrió Diego, que me parece pertinente.
de ver si, digamos, quizás, y es parte de lo que yo, digamos, no era mi punto de partida, pero en la medida que fui armando los datos me fui encontrando eso, bueno, qué tan pertinente es pensar esto como una región transfronteriza o más bien como una región que tiene algunos fenómenos que son transfronterizos y otros que no lo son. A mí lo que más me llamaba la atención es de ver estas asimetrías de las dinámicas demográficas antes de que hubiera muro. ¿No? Es decir, porque sí tenía muy claro de que hay digamos, el 48 aquí no tiene mucho que ver, es decir, que ponga las mojoneras no cambia la dinámica demográfica, digamos, de la región, pero sí la llegada del ferrocarril a San Diego. ¿No? Es decir, no hay muro, pero parece ser que sí ya vemos dos, digamos, unidades territoriales que se están comportando de manera distinta, ¿no? Y quizá habría que recuperar, digamos, me vino a la mente algo que en los 80 plantea Eric Van Jong, que decía que las regiones son como el amor, que nadie las sabe definir, pero todo el mundo sabe cuando están ahí. Pero pues yo, bueno, yo tendría hoy en día mis dudas de que podamos hablar así del amor, es decir, creo que tampoco lo podemos definir y tampoco tenemos certeza de cuándo están ahí. Creo que más bien habría que pensar, digamos, las regiones no tanto como datos dados, sino como hipótesis, que dependiendo de los fenómenos que estudiamos, en algunas ocasiones se demuestran y en otros no. Aquí yo partí, digamos, de que existía una región porque pensaba que, digamos, que estos fenómenos comunes de los dos lados de la frontera se mantenían a lo largo del tiempo y me encontré que no. Y ahora, digamos, la duda que me surge es, ¿por qué hay una simetría, digamos, aún y cuando no había muro? ¿No? Esa es una pregunta que tengo. Y también, digamos, escuchando ahora Galán, me queda pensando hasta dónde también podríamos hacer una genealogía, digamos, apelando a las categorías Foucaultianas, y quizá que ahorita más que en un momento biopolítico estamos ante las sociedades de control, ¿no? Es decir, es que la reflexión que hace Gilles Deleuze, digamos, posteriormente a los trabajos de Foucault, y bueno, esa es una discusión que podemos abordar. Específicamente lo que comentaba Gabriel, algo que he estado intentando formular es hasta dónde, si vemos la historia, digamos, pensando hasta comienzos del siglo XX, y bueno, más bien, pensando el siglo XIX, digamos, en la frontera de las Californias, lo voy a llamar así, hasta donde lo que nos encontramos es con el tránsito de lo que se han conceptualizado como dos formas de colonialismo. Un colonialismo de explotación en la época del Imperio Español y de las misiones, a un colonialismo de asentamiento. Es decir, aunque cuando se fundan las misiones franciscanas de Alta California, sí tenían su objetivo colonizar, es decir, sí tenían como objetivo movilizar a población blanca para los territorios, pero siempre fue una minoría. Sin embargo, para que funcionara, digamos, el sistema, digamos, imperial, se requería de la mano de obra indígena. Es decir, es una población que estaba sometida a nuevas formas de control y disciplinamiento, pero no había un objetivo de desplazar o de exterminar a la población, cosa que va a cambiar, digamos, en el contexto estadounidense. Entonces, yo ahí lo que diría es como que hay dos momentos. Hay un momento que va de la década de 1850 a finales, digamos, a la década de 1890, donde lo que vemos son políticas desde el Estado estadounidense que buscan desplazar, confinar y cuando no exterminar a la población indígena. Y es el momento en el cual vemos una caída de la población. Es decir, la población indígena queda básicamente confinada en algunas reservaciones y lo que los números dicen es que en la primera mitad del siglo XX la población indígena está más o menos estática, es decir, hay más o menos entre 1,500, 2,000 indígenas en el condado de San Diego a comienzos del siglo y a mediados. La diferencia es de que es una población confinada que no crece frente a una población sobre todo blanca anglosajona que está creciendo, ¿no? Entonces creo que sí es un fenómeno que solemos asociar más al periodo colonial o al siglo XIX, pero pensar que, digamos, que el poblamiento de una región se sostiene en el despoblamiento, digamos, de otro tipo de habitantes, creo que sí es una dimensión que no solemos pensar y que creo que, digamos, pensar en el colonialismo de asentamiento, o el colonialismo, como se dice en inglés, que es donde surge la categoría, es muy útil para contrastar, digamos, la historia de esta región con lo que, por ejemplo, lo que actualmente vemos entre Israel y Gaza. Es decir, finalmente lo que se dice es que el modelo, digamos, de Israel hacia los asentamientos palestinos ha sido de un colonialismo de este tipo. Y bueno, hasta dónde ese tipo de modelos no se ensayó hace algunas décadas o algunos siglos en esta misma región y creo que nos hace, digamos, redimensionar la forma que pensamos la historia de estos territorios, sean o no transnacionales en todos sus aspectos. Bueno, dejaría aquí la intervención. Gracias. No sé si Ramiro quiere añadir algo. Bueno, pues. No hay obligación. Bueno, acerca de lo transfronterizo, yo estaba pensando cuando formularon la pregunta que hay, en el caso de la religión, no se podría explicar el pentecostalismo sin esa circulación entre los campos agrícolas en Estados Unidos y las ciudades aquí en Baja California.
porque en el caso de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, no llega del centro del país de México, es decir, no llega de Torreón, que es el núcleo mexicano de esta iglesia, no que llega de Otay, y del sur de California. Entonces, en ese caso sí podría hablarse de una región transfronteriza o de una iglesia transfronteriza, ¿no? Que no necesariamente sigue el sentido de las migraciones o cómo se mueve la población en general. Actualmente, las iglesias siguen teniendo contacto. La iglesia mexicana, vamos a decirlo así, de la Iglesia Apostólica en Tijuana, se nacionalizó, por así decirlo, hubo un intercambio de misiones. La asamblea, que es la del lado de Estados Unidos, le cedió sus misiones a la iglesia, que es la de Torreón, y la de Torreón le cedió sus misiones en Texas a la asamblea de California. Entonces, son algunos elementos que tal vez se parecen un poquito a lo que hablaban acerca de los estadounidenses, grupos que se comportan distinto al grueso de la población, que tienen una lógica más interna, en este caso a una iglesia que puede llamarse transfronteriza, pero que institucionalmente son independientes. Circulan los creyentes, pero ya no tienen nada que ver en su organización la asamblea en California y la iglesia en Baja California. Entonces son solamente elementos que nos obligan a pensar, no a modificar los modelos o la teoría, sino a menos que fuera necesario, pero que también nos ayuda a pensar que no la teoría o los modelos necesariamente tienen que englobar todos los elementos que se encuentran en la realidad. Entonces, solamente pues agradecerles a todos ustedes que se quedaron casi hasta el final. Y no sé si Benjamín quieres agregar. ¿Seguro? Bueno, para nosotros, igual de esta migración, no existe, digamos, centroamericana y caribeña, no hablamos de una región transfronteriza porque digamos que hasta los 80 no estaba ni San Diego ni Tijuana, sino en número muy mínimo como lugar de destino, ¿no? Entonces no llegó a ocupar este lugar, sino más bien las redes migratorias se dieron a partir del proceso previo y después igual, o sea, la movilidad Tijuana, digamos, ahí a partir de las nuevas leyes y la forma de solicitar el asilo en Estados Unidos, digamos, se ha vuelto como una ciudad de destino o de tránsito más largo. Pero San Diego luego lo que logran, digamos, cruzar, no se paran en San Diego, ¿no? Siempre o es hacia la costa atlántica para los caribeños, sobre todo, o ya Los Ángeles y las regiones agrícolas. Entonces, para nosotros igual esa región, hablar de región transfronteriza no representó un lugar significativo en ese capítulo, ¿no? Y bueno, con eso terminamos la mesa y agradecemos a todos, todas su asistencia, su participación y les invitamos a quedarse para la siguiente mesa que es sobre educación. Así que el tiempo de cambiar y ya empezamos.